Hay un lago al que mi hermano y yo solíamos ir a pescar. Usábamos cebo vivo, normalmente grillos o lombrices, y sacábamos un montón de bluegill. Era un momento divertido, y algunos de esos primeros recuerdos son la razón por la que he sido un pescador tan apasionado durante la mayor parte de mi vida. El lago no era el lugar de pesca más popular, a pesar de que, por lo que recuerdo, estaba bastante bien abastecido. Creo que la mayoría de los locales simplemente lo encontraban incómodo e inaccesible, a menos que estuvieras dispuesto a caminar un poco por el bosque, algo que mi hermano y yo siempre estábamos dispuestos a hacer. De hecho, el aislamiento era una de mis cosas favoritas de ese lugar, casi como si estuviera compartiendo una actividad privada, que no todo el mundo tenía la oportunidad de experimentar. Todo el mundo sabe que la mejor pesca en lago ocurre durante periodos de poca luz, es decir, temprano en la mañana o al atardecer. Lo más habitual es levantarse al amanecer y salir temprano, pero mi hermano y yo desarrollamos el hábito de ir más tarde en el día y quedarnos hasta la noche. Era nuestro sustituto de lo que la mayoría de los chicos de secundaria hacían a esa hora los fines de semana, probablemente fiestas y cosas por el estilo. Era viernes por la noche y todo iba según lo planeado. Llegamos al lago justo cuando el sol comenzaba a ponerse, y para cuando ya teníamos todo el cebo listo, el sol estaba empezando a desaparecer en el horizonte. Estábamos colocados en la orilla del lago, sobre una pequeña formación de rocas que nos ofrecía una superficie cómoda para nosotros y todo nuestro equipo extra. Era algo que habíamos hecho cientos de veces. Mientras pescábamos, sin embargo, algo llamó mi atención al otro lado del lago. Había movimiento en el agua, y por la intensidad de las ondulaciones, me sorprendió que hubiera tardado tanto en notarlo. Se lo señalé a JJ y los dos forzamos la vista con confusión, preguntándonos qué lo estaba causando. Hay que tener en cuenta que el lago era bastante grande, y sumado a la poca visibilidad, no era como si se pudiera ver con total claridad hasta el otro extremo. Pero entonces, mientras ambos observábamos las ondulaciones en el agua, ocurrió algo que jamás habría esperado, ni en 1.000.000 de años. Una masa oscura comenzó a elevarse desde el agua, justo donde estaban las ondulaciones, y a medida que emergía, mi suposición de que se trataba de un pez enorme se desvaneció al instante. No era un pez, era demasiado grande y demasiado erguido. Solo había una explicación, en realidad. Creo que mi hermano y yo nos dimos cuenta al mismo tiempo, porque lo escuché soltar una maldición al mismo tiempo que yo. Era una persona. Piensa en lo extraño que es eso por sí solo. No solo había literalmente una persona en un lago algo privado después del atardecer, sino que acababa de estar sumergida bajo la superficie. Y no solo eso, debía de haber estado ahí abajo durante bastante tiempo. De lo contrario, la habríamos visto antes. Era lo suficientemente inquietante como para acelerar un poco mi ritmo cardíaco, y sentí un impulso fuerte de irnos. Pero mi hermano no quería. Dijo que acabábamos de llegar y que esa persona en el lago estaba demasiado lejos como para tener algún tipo de efecto sobre nosotros. Supuse que no estaba equivocado, así que pasamos los siguientes minutos observando a la persona en el lago, intentando racionalizar lo que estábamos viendo. Se balanceaba de un lado a otro de forma rítmica, casi hipnótica. Sus movimientos no eran bruscos ni entrecortados, sino perfectamente fluidos, como si estuviera comandando el agua a su alrededor, en lugar de simplemente atravesarla. Nuestras cañas de pescar quedaron prácticamente olvidadas en ese momento, tiradas allí sin tocar, mientras los dos manteníamos la atención fija en la extraña figura al otro lado del lago. ¿Era posible que estuviera pescando? No, eso parecía ridículo. ¿Pescar bajo el agua? Jamás había oído. JJ sugirió que quizá estaba disfrutando de un baño nocturno, lo cual era plausible, hasta que rocé la superficie del agua con la mano y me aparté inmediatamente, por lo fría que estaba. Tendrías que estar completamente loco para disfrutar nadando en temperaturas tan bajas. Sin mucho más que hacer aparte de ignorarla y seguir pescando, salí de mi trance y animé a mi hermano a hacer lo mismo. Pero cuando lo miré, me di cuenta que estaba mucho más involucrado o mucho más asustado que yo, tal vez ambas cosas. En lugar de hacerme caso, él se quedó allí inmóvil, con los labios ligeramente entreabiertos y los ojos clavados en el lago. Ni siquiera estaba sosteniendo su caña de pescar ya.
Dije su nombre varias veces con frustración, hasta que por fin apartó la mirada, recogiendo instintivamente la caña. Con un pequeño movimiento de la mano, dijo «perdón», y los dos intentamos retomar la pesca, aunque era bastante evidente que nuestra atención estaba en otra parte. No estoy muy seguro de qué esperaba que ocurriera. Supongo que pensé que esa persona eventualmente saldría del lago, o nos notaría, o haría algo diferente a simplemente quedarse allí de pie. Después de unos minutos lanzando y recogiendo el sedal sin pensar, JJ me tocó el hombro y dijo, «Mira». Volví a mirar al otro lado del lago, justo a tiempo para ver a esa persona sumergirse otra vez, desapareciendo bajo la superficie. Me quedé mirando el lugar donde había estado segundos antes, esperando que reapareciera en cualquier momento, pero no lo hizo. Pasó un minuto y luego otro. Entonces me di cuenta de que JJ tenía su teléfono en la mano, con un cronómetro en marcha. Cuando superó los 2 minutos, empecé a asombrarme cada vez más por el tiempo que estaba aguantando la respiración. JJ teorizó que quizá era alguien entrenando, y casi me reí al imaginar a un clavadista olímpico probando su capacidad pulmonar en un lago helado en medio de la nada, después de que el sol se hubiera puesto. De repente, la idea dejó de parecerme graciosa y comencé a recoger nuestras cosas, diciéndole a JJ que nos íbamos. Pero me detuvo, diciendo que quería esperar y ver cuánto tiempo más podía aguantar la respiración. Le dije que estaba bien, pero aún así reuní nuestras cosas. Sentía cómo ese impulso de irnos empezaba a regresar. Justo antes de llegar a los 3 minutos, noté nuevas ondulaciones en el agua, solo que esta vez estaban mucho más cerca, a una quinta parte de la distancia, en lugar de estar al otro lado del lago. La comprensión de que esa persona no solo había aguantado la respiración casi 3 minutos, sino que lo había hecho mientras nadaba, fue suficiente para que alzara la voz contra JJ. Esta vez no discutió, y los dos nos pusimos de pie, preparándonos para irnos. Pero todavía no podíamos hacerlo. La curiosidad era demasiado fuerte. JJ y yo observamos cómo la persona comenzaba a emerger de nuevo, y esta vez pudimos verla con total claridad. Para mi absoluta sorpresa, en realidad era una mujer, no un hombre como había anticipado. Tenía el cabello largo y castaño y llevaba lo que parecía ser un traje de baño verde oscuro. Y hay una cosa más que necesito mencionar. Era bastante hermosa. No parecía mucho mayor que nosotros, tal vez 1 o 2 años si tuviera que adivinar. En el momento en que la vi, me sentí instantáneamente menos intimidado, menos asustado también. Empecé a preguntarme si quizá mi hermano y yo habíamos sido demasiado precipitados con nuestra intención de irnos. Aún así, los dos seguíamos paralizados en el lugar, y fue ella quien rompió el silencio. Esbozó una sonrisa seductora y dijo «hola», casi como si estuviera intentando ser juguetona y coqueta, como si no acabara de aguantar la respiración durante 3 minutos mientras nadaba en un lago helado. Definitivamente era una nadadora fuerte. Era obvio por la manera en que flotaba y se movía, pareciendo tan cómoda en el agua como la mayoría de las personas lo estarían en tierra firme. Yo estaba atónito, demasiado desconcertado para hablar, pero mi hermano soltó la pregunta que yo estaba muriendo por hacer. Le preguntó qué estaba haciendo, y tuve que recordarme a mí mismo que, por inofensiva que pareciera, se estaba comportando como una persona completamente loca. Echó la cabeza hacia atrás y dijo que estaba nadando. Mi hermano respondió, bueno, sí, obviamente. Luego le preguntó si estaba entrenando para algo. Nos dedicó otra sonrisa provocadora y dijo algo como eso. Después se deslizó un poco más cerca de nosotros. Después, de verdad, nos preguntó si queríamos unirnos a ella. Una locura absoluta. Hablé por primera vez, preguntándole si estaba loca y diciéndole que el agua estaba helada. Se rió y nos llamó gallinas. Luego dijo que nos acostumbraríamos rápidamente a la temperatura. JJ dijo que no y empezó a mirarnos fijamente, con un dedo apoyado en el labio, como si estuviera pensando. No sé si fue su actitud despreocupada o la mirada helada en sus ojos, que una alarma comenzó a sonar en mi cabeza y volví a sentir un miedo intenso. Había tantas cosas que quería preguntarle. ¿Quién era? ¿Estaba sola? ¿Cuánto tiempo llevaba allí afuera? ¿Vivía cerca? Pero no lo hizo.
En lugar de eso, simplemente agarré el hombro de JJ y le dije a la chica, ya bien entrada la noche, que nos íbamos. No estoy seguro de qué esperaba que hiciera, pero definitivamente no esperaba que empezara a gritar. Gritó que no con todas sus fuerzas, y retrocedí por puro sobresalto. Mi hermano y yo nos aseguramos de no dejar nada atrás, y luego empezamos a correr, alejándonos del lago. Ella siguió gritándonos mientras corríamos. Nos gritaba que volviéramos y que entráramos al agua. Como si eso no fuera lo suficientemente aterrador, en un momento simplemente empezó a chillar. No eran palabras, solo chillidos. Sonaba como alguien siendo apuñalado. Todavía podía escucharla detrás de nosotros, cuando ya habíamos recorrido la mitad del camino de regreso al coche. Una parte de mí esperaba que saliera del agua y empezara a perseguirnos, pero no sé si alguna vez lo hizo. Para cuando llegamos al coche, JJ ya estaba hablando con la policía. Les contó lo que había pasado, y aunque nos pidieron que nos quedáramos cerca para poder interrogarnos, les dijo que no se sentía cómodo haciéndolo, y luego colgó. Probablemente yo habría hecho lo mismo. Así de desesperado estaba por salir de allí. Podrías pensar que la experiencia nos habría quitado las ganas de volver a pescar en ese lago, y lo hizo, pero solo por un tiempo. De hecho, volvimos bastantes veces. En las primeras salidas, nos aseguramos de llevar a nuestro padre con nosotros. Costó un poco convencerlo de que nos creyera, pero al final lo hizo. Tenía bastante curiosidad y quería ver a esa extraña chica por sí mismo, pero nunca volvimos a verla. Hasta donde sabíamos, la policía la había encontrado y se había encargado de ella como consideraron adecuado. Con el tiempo se convirtió en una especie de broma compartida entre mi hermano y yo. Incluso llegó un punto en el que cada vez que pescábamos en ese lago, una pequeña parte de nosotros quería volver a verla. Pero ahora que ha pasado más tiempo y ese lago ya no forma parte de mi vida, he empezado a reconocer lo extraño y aterrador que fue todo. Probablemente solo tenía una enfermedad mental. Esa es la explicación por la que finalmente me decidí. Mi hermano tiene algunas teorías interesantes propias, pero todas me parecen tontas e irreales. De cualquier manera, dudo que algo tan inexplicable y tan extraño como lo que ocurrió aquella noche vuelva a pasarme. Mi nombre es Jay, y pescar es uno de los mayores placeres de la vida. Aprovecho cada oportunidad que tengo para salir al agua, ya sea en un lago, en un río o en los pantanos de aquí en Luisiana. Esto ocurrió hace unos 2 meses, cuando estaba con mi amigo Ángel, que está tan obsesionado con la pesca como yo. Decidimos ir a pescar trucha moteada en el pantano, algo que ya habíamos hecho muchas veces antes. Los pantanos de aquí son bastante poco profundos, así que sacamos mi kayak para 2 personas, como siempre. Era principios de primavera, así que todavía hacía bastante frío afuera, y el agua estaba aún más fría, pero no nos importaba. Habíamos estado remando durante unos 30 minutos cuando encontramos un buen lugar que parecía prometedor. El pantano parecía completamente vacío ese día. Ningún otro pescador alrededor, exactamente como nos gustaba. Abrimos un par de cervezas y nos pusimos a pescar de inmediato, simplemente disfrutando de la paz y el silencio. Llevábamos pescando quizá 1 hora cuando Ángel enganchó algo decente, al menos por la pinta que tenía. Mientras lo recogía, se emocionó un poco demasiado y se inclinó sobre el borde del kayak para tener un mejor ángulo. Supe lo que iba a pasar un segundo antes de que ocurriera, pero no pude avisarle a tiempo. Mientras se inclinaba, observé impotente cómo su teléfono se deslizaba fuera del bolsillo de su chaqueta y se hundía en el agua lodosa. Está de más decir que Ángel estaba extremadamente frustrado. Dijo que tenía un seguro que cubriría daños en su teléfono, pero no si se perdía por completo. Dijo que el reemplazo costaría varios cientos que no tenía, y no lo culpé en absoluto. Yo tampoco estoy precisamente nadando en dinero. Le dije que intentaríamos encontrarlo, aunque el agua estaba tan turbia que no se podía ver más que unos pocos centímetros hacia abajo. Pasamos los siguientes 20 minutos en esa misma escena, usando los remos para intentar sentir algo duro en el fondo, pero era inútil. El fondo del pantano estaba lleno de madro y vegetación, y aunque los dos habíamos visto el teléfono caer al agua, empezamos a dudar de dónde deberíamos estar buscando exactamente. Finalmente, le dije a Ángel que no lo íbamos a encontrar, y que más valía intentar rescatar algo de disfrute del día. Pero él negó la cabeza, y dijo que no se iba sin ese teléfono. Antes de que pudiera detenerlo, Ángel empezó a quitarse los zapatos y los pantalones.
Dijo que iba a meterse en el pantano y tratar de buscar el teléfono con los pies. Pensé que en realidad no era una mala idea. Al menos era mejor que andar tanteando con los remos. En el momento en que Angel metió el pie en el agua, soltó una serie de maldiciones por lo fría que estaba. Esa parte del pantano era en realidad más profunda de lo que yo esperaba, alrededor de 1,35 m, calculando por dónde le llegaba el agua en el cuerpo. Pero estaba decidido, así que empezó a buscar con los pies en la zona donde creía que había caído su teléfono. Yo observaba desde el kayak, poniéndome más impaciente con cada minuto que pasaba. El agua estaba tan fría que sabía que Angel no podría quedarse allí mucho más tiempo, y esperaba que encontrara el teléfono rápido o que se rindiera y volviera al kayak. Pero de repente, Angel gritó y todo su cuerpo se fue hacia adelante. Un segundo estaba de pie en el agua y al siguiente estaba completamente sumergido. Al principio pensé que quizás se había resbalado en el fondo lodoso, o que tal vez había encontrado el teléfono y se había lanzado para agarrarlo. Pero cuando pasaron varios segundos sin que Angel saliera a la superficie, entendí que algo iba muy mal. Ni siquiera lo pensé. Empecé a arrancarme los zapatos y la chaqueta, preparándome para saltar tras él. Antes de que pudiera meterme al agua, Angel salió disparado del pantano, cubierto de pies a cabeza de barro asqueroso, y me estaba gritando que saliéramos de ahí lo más rápido posible. Lo ayudé a subir de nuevo al kayak y comenzamos a remar alejándonos de ese lugar tan rápido como pudimos. Angel estaba temblando, y no solo por el agua helada, por cómo se veía. Seguía mirando por encima del hombro hacia el agua como si esperara que algo nos siguiera. Cuando ya estábamos a una distancia considerable, le pregunté qué había pasado allí abajo. Angel dijo que mientras buscaba el teléfono con los pies, algo le agarró el tobillo y lo jaló hacia abajo. Le costaba describir lo que se había sentido. Dijo que no era exactamente una mano, pero tampoco un tentáculo ni un conjunto de dientes. Solo algo que se envolvió alrededor de su tobillo con una fuerza increíble. Según Angel, después de hundirse, lo que fuera que lo había agarrado, intentó arrastrarlo lejos de donde habíamos estado pescando. Dijo que luchó con todo lo que tenía, pateando y forcejeando, hasta que finalmente logró liberarse de su agarre. Dimos por terminado el día y regresamos al embarcadero, aunque Angel no había encontrado su teléfono. Pero claramente eso ya no era lo que le preocupaba. Durante todo el trayecto de vuelta, apenas dijo una palabra. Yo intentaba convencerlo de que quizá había sido un bagre grande o un pez caimán que lo había agarrado, pero al final del día no era yo quien lo había sentido, así que no podía convencerlo de nada. Angel insistía en que lo había agarrado no se sentía como ningún pez ni animal que hubiera encontrado antes. Estaba tan alterado y nervioso que honestamente yo mismo empecé a sentir miedo. Quiero decir, ¿qué podría haber sido esa cosa? Mi mente empezó a divagar y no me llevó a ningún lugar bueno. He estado pescando en esos pantanos durante años y jamás había experimentado algo como lo que Angel describió. Incluso después de hacer bastante investigación en línea, nunca pude encontrar nada concluyente. Una parte de mí quiere volver a ese lugar y ver si podríamos averiguar qué hay allí abajo, pero no tengo ninguna prisa por hacerlo pronto. Diré que cada vez que he vuelto a pescar en el pantano desde entonces, he sentido una inquietud que jamás debería acompañar algo tan disfrutable como la pesca. Esta historia ocurrió hace unos 2 meses, y es algo en lo que todavía pienso de vez en cuando. Éramos yo, Kat, Nick y Megan, el grupo habitual para las aventuras de fin de semana. Habíamos estado buscando algo que hacer un sábado en la noche, y Nick mencionó este embalse cerca de la casa de Megan, al que habíamos ido varias veces antes. Es como una especie de lugar clásico dentro de nuestro grupo de amigos. Nick y yo sabíamos que estaba abastecido con lubinas, así que estábamos ansiosos por pescar un poco, ya que los dos estamos bastante obsesionados con la actividad. Kat y Megan simplemente estaban emocionadas por beber un poco junto al agua
y quizá darse un baño si se sentían lo suficientemente aventuradas. La casa de Megan está perdida en medio de la nada, y el embalse queda a unos 10 minutos en coche, seguido de una caminata corta por el bosque detrás de su vecindario. Técnicamente es propiedad del condado, algo evidente por los numerosos carteles de "Prohibido el paso", colocados cada pocos metros a lo largo de la cerca de alambre. Esto hacía que entrar ahí en teoría estuviera prohibido, pero en realidad era un lugar bastante popular para los jóvenes ahí, sobre todo en la noche. Que lo rodea. Pero Megan había hecho un agujero en la cerca, hace muchísimo tiempo. Nos reíamos de eso cada vez que íbamos. Bromeamos sobre cómo habíamos encontrado este lugar escondido perfecto que nadie más conocía. El embalse en sí es bastante pequeño. Está rodeado de bosque espeso por 3 lados y una pequeña carretera de acceso por el cuarto. El agua es cristalina y hay una pequeña zona arenosa donde solemos instalarnos. La llamamos la playa, por la arena y por las rocas planas que son perfectas para tumbarse. Realmente es un buen lugar y como está tan aislado, podemos poner música a todo volumen y hacer ruido sin preocuparnos por molestar a nadie. El sol ya se estaba poniendo cuando pasamos por el agujero de la cerca. Nick y yo empezamos de inmediato a preparar el equipo de pesca, aunque ambos sabíamos que probablemente no pescaríamos mucho. Las chicas extendieron una manta y comenzaron a beber enseguida. Había una vibra especial, sobre todo porque yo sentía algo por Megan y Nick por Kat. Mientras las chicas debatían si darse un pequeño baño, Kat señaló algo que ninguno de nosotros había notado antes. Estaba entrecerrando los ojos hacia la orilla y preguntó si veíamos esa canoa allá. Todos miramos en la dirección que señalaba y efectivamente, un poco más abajo en la orilla, había una canoa, encajada entre unos juncos cerca del agua. Estaba colocada de forma extraña, como si simplemente hubiera derivado hasta allí sin estar bien amarrada. Lo raro era que habíamos ido al embalse decenas de veces solo en el último año, y ninguno de nosotros había visto nunca una canoa allí. Nick y yo somos bastante curiosos por naturaleza, y la canoa estaba lo suficientemente cerca como para que decidiéramos ir a echar un vistazo. Las chicas parecían más interesadas en su música y en sus bebidas, así que nos hicieron un gesto con la mano cuando dijimos que íbamos a investigar. El paseo a la orilla duró quizá 3 minutos. A medida que nos acercábamos a la canoa, me di cuenta de que algo no estaba bien. No era simplemente una canoa vacía. Parecía que alguien la había estado usando recientemente y luego la había dejado allí, sin más. Había una caña de pesca con la línea todavía colgando dentro del agua y una caja de aparejos abierta, como si alguien hubiera estado buscando algo en su interior. Y eso no era todo. Había un sándwich a medio comer, envuelto en plástico sobre el asiento. Pero lo más extraño de todo era el teléfono. Estaba allí, en el asiento, bloqueado, pero con la linterna encendida. Se lo señalé a Nick, preguntándole quién deja su teléfono así, sin más. Nick se encogió los hombros, pero podía ver que estaba pensando lo mismo que yo. Todo lo demás, el equipo de pesca, incluso el sándwich, podía explicarse fácilmente. Quizá alguien nos había oído llegar, sabía que estaba entrando en propiedad privada y se fue antes de que lo atraparan. Pero dejar atrás un teléfono celular perfectamente funcional no es algo que haga una persona racional, por muy asustada que esté. Miré a Nick y luego de nuevo a la canoa, asimilándolo todo al mismo tiempo. Sé que no suena extremadamente aterrador, pero en ese momento fue una de las cosas más inquietantes que había visto. Si hubieras estado allí, habrías sentido lo mismo. Todavía quedaba suficiente luz para que deberíamos haber podido ver al dueño de la canoa si estuviera cerca. Observamos la zona inmediata, pero no había nadie. Nick dijo que era raro, y yo estuve completamente de acuerdo. Los dos regresamos con las chicas y les contamos lo que habíamos encontrado. Cuanto más describía el contenido de la canoa, más inquieto me sentía. Recuerdo haber mirado de nuevo hacia ella, sintiendo una creciente sensación de presentimiento, mientras la veía balancearse suavemente en el agua. Los 4 lo comentamos durante unos minutos, lanzando teorías,
pero ninguna tenía mucho sentido cuando incluías el teléfono en la ecuación. Kat dijo que quería irse de allí, y honestamente yo estaba de acuerdo. Toda la situación me daba mala espina. Empezamos a recoger nuestras cosas cuando Megan lanzó un jadeo y señaló al otro lado del embalse. Seguí su mirada y literalmente tuve que mirar 2 veces. En el otro lado del agua había una persona de pie, con el agua hasta las rodillas dentro del embalse. Aunque el sol ya se había puesto, podía verla claramente. Tenía algo largo en las manos que parecía una caña de pesca o tal vez un palo. Pero lo que realmente me heló la sangre fue el hecho de que simplemente estaba allí, completamente inmóvil, mirando en nuestra dirección. Me di cuenta de que nos estaba observando y que probablemente llevaba un buen rato haciéndolo. De repente, la inquietud de haber visto esa canoa abandonada se transformó en miedo puro y directo. Ninguno lo dijo en voz alta, pero podía notar que todos estábamos pensando lo mismo. Teníamos que irnos de allí, inmediatamente. Agarramos nuestras cosas y empezamos a dirigirnos de regreso hacia la cerca. No estábamos corriendo todavía, pero nos movíamos rápido. Y entonces ocurrió lo que más temía. Ese tipo empezó a gritarnos, gritando que no deberíamos estar allí y que nos fuéramos. Eso era exactamente lo que estábamos haciendo, pero parecía no importarle. Estaba fuera de sí. Y la manera en que seguía gritando y maldiciendo lo hacía sonar como un lunático. No pensé que pudiera empeorar, pero me giré, justo a tiempo para verlo soltar lo que tenía en las manos y empezar a adentrarse en agua más profunda. Me tomó 2 segundos entender lo que estaba pasando. Estaba nadando a través del embalse. Les grité a mis amigos que corrieran, y salimos disparados. Corrimos hasta el agujero en la cerca y nos escurrimos por él lo más rápido que pudimos. Yo iba detrás, y mientras me arrastraba para pasar, podía escuchar chapoteos provenientes desde la dirección del agua. Logré salir, y los 4 nos metimos en el coche y salimos de allí a toda velocidad. Durante los siguientes 20 minutos, nos quedamos sentados en la entrada de la casa de Megan, intentando entender lo que había ocurrido. Kat estaba realmente alterada, y Nick intentaba calmarla, pero no parecía estar funcionando. Estaba prácticamente al borde de las lágrimas, y no podía culparla. Yo mismo seguía bastante asustado. Ninguno sabía qué pensar. Me preguntaba si la persona que nos gritaba era el dueño de la canoa, y si era así, ¿por qué su canoa estaba al otro lado del embalse? ¿Y por qué estaba dentro del embalse en primer lugar? Oh, y esta fue la idea que realmente me inquietó. ¿Habría hecho algo esa persona a quien quiera que fuera el dueño de la canoa? Pero como señaló Megan, eso no tenía mucho sentido, considerando que nos persiguió, llamando la atención innecesariamente sobre sí mismo. Kat quería llamar a la policía, pero ¿qué les íbamos a decir? ¿Que estábamos invadiendo propiedad privada y encontramos una canoa abandonada? ¿Que alguien nos gritó que nos fuéramos de un lugar en el que no deberíamos haber estado en primer lugar? No era una opción. Han pasado unos meses desde el incidente y no hemos vuelto al embalse desde entonces. Una parte de mí quiere regresar para obtener respuestas, pero no he logrado convencer a las chicas, ni siquiera a Nick, para que vengan conmigo. Probablemente sea lo mejor, pero no creo que vaya a olvidar lo inquietante que fue todo aquello en mucho tiempo.